Cárcel, cárcel, cárcel y palo, cárcel y palo, cárcel y palo. Y sí, tenés que hacer el trabajo, papá. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, acá estamos en vivo, arrancando por la pantalla del Veo, por donde si no, hasta las 22:30 para hacerte compañía. Cárcel y palo, hace mucho no se lo escucha al exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín. Bueno, una semana obviamente que estuvo, por lo menos tuvo 2 o 3 noticias fuertes. La de ayer es, sin lugar a dudas, la noticia de la semana. La muerte de Carlos Alberto Reutemann, del piloto de Fórmula 1, del ex gobernador de la provincia, del ex senador de la provincia de Santa Fe. Mucho se ha hablado en las últimas horas de su trayectoria deportiva, intachable, o por lo menos, sin lugar a dudas, en las vitrinas de la gloria del deporte argentino. De hecho, después de Reutemann en el automovilismo no tuvimos más argentinos protagonistas. Sí, hubo algún intento con Mazacane, con algún que otro, pero ninguno con los logros que tuvo Carlos Alberto Reutemann, que falleció a los 79 años de edad y que, bueno, ayer confirmaban esa noticia que tuvo una fake news previa, el diario El Litoral de Santa Fe, La Nación, se comieron la curva y te clavaron en tapa, murió Reutemann. Bueno, lo revivieron unas horas y después finalmente se terminó confirmando la noticia. Pero no vamos a hablar de los logros deportivos de Reutemann, que ya todos más o menos los conocemos. También se ha hablado mucho en los medios en estos días de lo que fue Carlos Alberto Reutemann como deportista. Vamos a hablar un poco también del Carlos Alberto Reutemann político, que son algunas de las cosas que a nosotros nos interesan, porque tenía esta doble cuestión Reutemann, ¿no? El político y el piloto, el deportista y el político también. Un Reutemann que, como en algún momento empezó a ser común en la Argentina, llega a la política por su fama, por su nivel de conocimiento, como lo hicieron Palito Ortega, como lo hizo Scioli, entre tantos otros. Y así llega, un Reutemann que es protagonista de la política de los 90, muy protagonista de la política de los 90, y que fue parte de un proceso en la provincia de Santa Fe como gobernador 2 veces, que fue alineado a un proceso nacional de la mano de este señor, de Carlos Saúl. Un proceso en el cual en la provincia de Santa Fe se avanzó en la privatización del Banco de Santa Fe, de Aguas Santafesinas, casi se privatiza la EPE, donde gran parte de las empresas públicas pasaron a manos privadas y donde de alguna manera gran parte de muchos de los intereses del famoso Círculo Rojo eran condescendidos por los referentes políticos de ese lugar donde venía Carlos Alberto Reutemann, sin lugar a duda. No donde venía desde su infancia, sino donde venía en su mundo como deportista. Mira, tiene un par de números récords Reutemann en su carrera política, no solamente números récords en su carrera deportiva. En el año 1991 se presenta por primera vez y es electo gobernador, pero no fue el más votado. El más votado en ese momento fue el radical Usandizaga, que le gana la elección a Reutemann, pero por la ley de lemas, Reutemann termina ungido como gobernador. Sacó 488.000 votos aproximadamente en esas elecciones, 32%. El candidato más votado fue Usandizaga, con el 40,5%. 40,5% Usandizaga, 32% Reutemann. El gobernador termina siendo Carlos Alberto Reutemann por, como decíamos, la ley de lemas, que afortunadamente después se deroga y Obey fue uno de los encargados, el otro gobernador justicialista. Un Reutemann que llega de esa forma a la política, a pesar de su conocimiento, no ganó las elecciones, las primeras elecciones, porque las ganó Usandizaga. Después de intercalar con Obey en sus primeros mandatos, llega el segundo mandato. Y acá sí hay un número récord del Lole o de Carlos Reutemann en la política. Ese número es casi 900.000 votos. Su segundo mandato en el año 95, Reutemann gana las elecciones también frente a Usandizaga con más del 50% de los votos. Y Usandizaga rozando el 25%, le sacó más del doble en cantidad de votos. Algo así como 890.000 votos. Récord histórico en la provincia de Santa Fe. Ha sido el político más votado en la historia de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann. Ahí tenés el primer récord en números, 55,4%. Tiene Carlos Reutemann en la elección de 1999. Y después tiene también algunos episodios complicados. La muerte de Pocho Leprati, aquel fatídico diciembre del 2001. Y la inundación, claro. La inundación de Santa Fe en el 2003.
El proceso que gestionaba Reutemann llegaba a su fin, porque en 2003, justamente ese año había elecciones, donde se hablaba que mucho de que Reutemann era uno de los candidatos que medía y que le pedían. Bueno, había elecciones, de hecho, ahí en esos momentos. Y este es el gran mojón en la historia política de Reutemann. La famosa frase, a mí nadie me avisó, algo que fue mentira, porque sí le habían avisado, sí sabía Reutemann lo que se venía. Probablemente no en tal magnitud, pero sí sabía lo que se venía. Un Carlos Alberto Reutemann que se lo vio absolutamente desbordado por la situación y, como todos ya sabemos, en la ciudad de Santa Fe, también en Santo Tomé, también en Recreo, lo que provocó el salado no fueron solamente las veintenas de personas fallecidas según los datos oficiales, fueron más de 100, como dicen algunas organizaciones, porque después vino la otra inundación, todo lo que dejó cuando bajó el agua, y muchos muertos más de 100 muertos en la provincia de Santa Fe. Y un Reutemann que logró evadir la justicia y su responsabilidad como gobernador, básicamente al no hacer el último tramo de una obra que debía estar hecha para ese momento, debía haber estado ya hecha el último tramo de la defensa, y evadió gran parte de su responsabilidad penal gracias a la corte que él mismo había armado. La Corte Suprema reutemanista, ¿no? Rafael Gutiérrez, que sigue en la misma corte de hoy, Rafael Gutiérrez, primo político, funcionarios de su gobierno, candidatos de su partido a la Corte Suprema. El caso de Spuller, el caso de Gastaldi, con lo cual Reutemann era el favorito de la Corte. Y más allá de algunas otras decisiones dentro de su gobierno, pero esto, sin lugar a dudas, es el gran título, ¿no?, de lo que dejó Reutemann en la política. Y ahí decide exiliarse de la provincia. Se va al Senado como el lugar y la tierra de exilio de Carlos Reutemann. Digo de exilio porque se volvió a nombrar en este último tiempo. De hecho, ayer salieron algunos amigos que estaban acompañando a la familia de Reutemann a decir, bueno, era mentira que no podía caminar por Santa Fe. No, sí, era verdad. Era verdad, de hecho, lo han dicho familiares de Reutemann. Un Reutemann que no podía más caminar por la ciudad de Santa Fe por lo menos por un tiempo importante y prolongado, y un Reutemann que se exilió en el Senado no solamente saliendo de Santa Fe, sino de alguna manera con lo que te da el Senado, protección, fueros, en el caso de que falle algunos de los cortesanos que él mismo había propuesto y había puesto en la Corte Suprema. Y ahí vienen los otros números récords del Lole en su carrera política. Tiene el récord de ser el senador que menos habló en 18 años. ¿Sabes cuánto habló Reutemann? 30 minutos en 18 años en la Cámara de Senadores. Pidió la palabra en 12 oportunidades, de las cuales casi todas leyó, intervenciones muy breves, y en otras oportunidades participó sí de más de 600 debates, pero habló muy pocas veces en esos debates, algunos de ellos muy importantes. Número récord para Reutemann también en la política, es el senador que menos habló, en total 30 minutos, en 18 años de senador, porque los senadores tienen mandatos de 6 años. Reutemann cumpliría ahora el 10 de diciembre su tercer mandato, o sea que son casi 18 años como senador. También tiene algunos de los récords vinculados a su presencia en la Cámara. Estuvo, y esto es un dato a favor, 80% de las sesiones dando el presente. O sea, ¿qué hacía Reutemann? Daba el presente, se hacía, acá estoy. Aparecía como presente en el inicio de las sesiones, pero solamente en el 40% de todas las sesiones de sus 3 mandatos como senador votó. Votó menos de la mitad de las sesiones en 18 años. O sea, en el 40% de las sesiones tuvo una opinión. Para eso están los senadores, para votar, más allá de presentar propuestas legislativas, ¿no? Y ahora vamos a eso. Solamente en el 40% de las sesiones votó. ¿Qué hacía? Daba el presente y se iba, dejaba la banca vacía. Por eso tiene una asistencia del 80%. Cuando las sesiones arrancaban, Reutemann en el 80% estuvo presente, a la hora de votar no estaba.
en más de la mitad de ellas. Y sus proyectos también. Tiene muy pocos proyectos de ley de su autoría. Sí está como cofirmante en otros proyectos, que lo que hacen los senadores es buscar otros senadores para cofirmar o apoyar y tener un poco más de scrum, en términos deportivos, a la hora de avanzar en alguna normativa. Entonces, en la gran mayoría de los proyectos de ley en los cuales aparece Reutemann no son de él, son de otros senadores y él puso el gancho como cofirmante acompañando. Sí tiene 2 o 3 proyectos de ley, no estoy diciendo una exageración, 2 o 3, para mi criterio 2, pero hay algunos que por ahí son un poco más importantes también, que son de real importancia. La creación de un juzgado federal en Venado Tuerto y una fiscalía federal. Después más nada. Todas declaraciones de interés, de beneplácito, que eso de beneplácito, bueno, Carlos Alberto Reutemann, proyecto de declaración, declarar el beneplácito por tal cosa. Declarar el pesar por el fallecimiento de Chiquito Uleriche, por ejemplo, que también lo hizo en la Cámara de Senadores. Declarar de importancia tal episodio, tal evento en la provincia de Santa Fe, pero muchos de ellos en Buenos Aires. El senador representa a la provincia. Se dice que los diputados representan al pueblo y los senadores al territorio. Tenemos 3 senadores por cada provincia en la República Argentina. Reutemann, por 3 mandatos consecutivos, fue uno de ellos. Y la gran mayoría de sus presentaciones eran declaraciones o inclusive cuestiones que no tenían que ver con la provincia de Santa Fe, como por ejemplo declarar de interés nacional el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo declarar de interés nacional y de la Cámara de Senadores en este caso, la Feria del Libro de Buenos Aires, entre otras cuestiones. En fin, los números son muy malos. Su performance como político fue muy mala en cuanto a la senaduría. Porque vemos esto, un senador que prácticamente no tuvo producción legislativa, que prácticamente no tenía intervenciones, no opinaba de nada, no hablaba de nada y se iba en vez de votar. Ese era Carlos Reutemann y esos son los números de Carlos Reutemann como senador. No estoy opinando, te estoy dando los números oficiales, los datos reales y oficiales de la Cámara de Senadores de la Nación. Y como gobernador, bueno, los episodios que algunos de ellos ya te mostramos, entre tantos otros, digamos, que podríamos puntualizar, pero sin lugar a dudas todo queda empañado con el a mí nadie me avisó y lo que fue la inundación. Repaso esto también porque este es un programa que va más a lo político y no tanto a lo deportivo, y así como se repasa todo lo deportivo y los enormes logros de Carlos Alberto Reutemann, nos corresponde a nosotros hacer un poco un análisis de quién fue el Reutemann político. Más allá de su enorme cantidad de votos, de su enorme popularidad, de que era un tipo que obviamente medía bien, de hecho el santafesino lo siguió votando para senador, a pesar de que, por ejemplo, la última elección no la gana Reutemann. Mantiene ahí su banca medio que de suerte, ¿no? Porque la gana Perotti, Perotti senador. Entra Perotti con Sagnún, porque el que gana lleva 2 senadores y el segundo pone 1 senador. Y en esa misma elección estaba también Wiener, que quedó afuera de la banca de senadores. Pero este fue Carlos Alberto Reutemann, o por lo menos algunos de los números de Carlos Alberto Reutemann político. Te venimos contando hace algún tiempo y venimos hablando de una situación que la charlamos la semana pasada, las semanas anteriores, hoy vamos a retomar parte de esto. La provincia de Santa Fe viene en picada, pero en picada heavy en cuestiones de institucionalidad. Esta famosa palabra que muchos del arco político utilizan, ¿no? La república, la democracia, la división de poderes, la institucionalidad, el ser correcto, los valores... Bueno, todo eso en la provincia de Santa Fe, por lo menos la famosa institucionalidad, está pero muy bastardeada en la provincia de Santa Fe, con muchos episodios que hemos tenido en estos últimos años. Por ejemplo, los diputados y los senadores de la provincia de Santa Fe se autoadjudicaron la potestad de juzgar a los fiscales, siendo así los únicos que tienen la herramienta de poder echar a un fiscal, por ejemplo. Un fiscal que pertenece a otro poder. Entonces ahí tenés una interferencia muy clara de uno de los poderes del Estado, el legislativo en este caso, en el poder judicial. Pero una interferencia legal, porque ellos mismos lo votaron, el famoso clearing legislativo, donde se cambian normas. A fin de año vos aprobame esta, yo te apruebo esta, aprobaron 50 leyes. Entre ese paquete de leyes aparecían 2 leyes modificando
cómo se evaluaba el trabajo y el desempeño de fiscales y defensores públicos en las provincias. Y los mismos diputados dijeron, vamos a ser nosotros los que los evaluemos. Algunos diputados con los cuales discutí en ese momento fuertemente decían, bueno, es una herramienta de control entre los poderes que está bien. El problema es que termina siendo la única herramienta. O sea, el único que puede controlar a un fiscal ahora es un diputado o un senador. Y eso generó una serie de enormes problemas atrás. Todo fiscal, que son los encargados de investigar, que osara investigar a la política, le cortaban la cabeza. Pasó con el exintendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, y su programa de iniciativas comunitarias, mediante el cual desviaron en solamente un año 90 millones de pesos para punteros políticos, dibujando trabajos que se hacían, que en realidad no se hacían. Hubo un allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe por ese episodio, el único en la historia. Al fiscal le cortaron la cabeza, se lo dieron a un fiscal amigo y ahí está planchada desde hace ya varios años. Pasó con el ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Puyaro, que estaba siendo investigado en una causa por favorecer a un comisario que además era investigado en una causa y que lo iban a detener por truchar horas extras de la policía junto a otros, y le cortaron la cabeza al fiscal que lo investigaba. Todo a través de la legislatura. Porque claro, la política tiene sus adláteres legislativos. Pasó con el senador Raceto, que estaba siendo investigado por no rendir debidamente, porque hacían mucho ruido los fondos que tiene el Senado, ¿no? 1 millón de pesos por mes que los senadores entregan a discreción en sus departamentos y que solo se lo controlan entre ellos. Esto es re loco. Se lo controlan entre ellos. No tienen control. Fíjate vos, ¿no? Los senadores dicen, vamos a controlar a los fiscales, pero a mí, controlame vos, yo te controlo a vos, gancho y listo. Y acá no pasó nada. Bueno, había un senador que estaba sospechado de entregar fondos a ONG que presidía su mujer. Y eso lo rendía al chabón. O sea, no es que lo escondía, no. Cuando van a ver la ONG no había nada en la ONG y empiezan a indagar un poco más y aparecía familiares del senador Raceto. Cortaron la cabeza a los fiscales. Cuando un fiscal osó investigar al senador Traferri, para que me corro. Acá estoy yo, dice Pipi, siempre vas a estar, Pipi, con nosotros. Sabés que sos gran parte de este programa. Le cortaron la cabeza y los denunciaron penalmente. Y el senador Traferri se abroqueló con el resto de sus pares, con los mismos que se controlan la guita que usan y que la suben. Como dicen, nosotros rendimos y suben un PDF a la página web del Senado, digamos, ¿no? Yo te pongo el PDF ONG, los amigos de Damián Turn, y vaya, digamos. Ahí está, sí, está en un PDF, digamos. Pues todo eso, ¿dónde va? Bueno, eso es lo que pasó. Digamos, hubo un par de fiscales que se hicieron los piolas y le quisieron romper la cabeza a todos. De manera legal, porque ellos mismos se autoadjudicaron esa situación. Y así pasa con distintas cuestiones vinculadas a la política, ¿no? Bueno, esa calidad institucional por el piso, pisoteada, realmente muy difícil de creer que en una provincia como Santa Fe tengamos la calidad institucional que tenemos. Tuvo por lo menos esta semana que pasó 2 lucecitas en el medio de la oscuridad. Como muy buenas noticias, obviamente. De hecho, mirá, por ejemplo, me acuerdo de esta foto, antes de avanzar con las lucecitas. Traferri, cuando es investigado por 2 fiscales por formar parte de una, según los fiscales, ¿no? Por formar parte presuntamente de una organización dedicada al juego clandestino con un montón de carga probatoria, se amparan los senadores, dicen los senadores, no le vamos a quitar los fueros, denuncia penalmente a los fiscales y al tiempo aparece en esta foto casi mojándole la oreja a todo el mundo, porque esta fue, no quiero decir porque queda mal, ¿viste? Esto fue agarrar la regla y decir, bueno, mide más. ¿Qué estaba haciendo Traferri, el senador por el departamento de San Lorenzo? Inaugurando una oficina del Ministerio Público de la Acusación, o sea, de los fiscales, en su departamento. ¿Con quién está? Con el intendente de Roldán, que lo estamos viendo ahí, José María Pedretti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, acá tenemos, están todos con barbijos, obviamente, Roberto Falistoco, la jefa de los fiscales, que yo en ese momento cuando mostramos la foto dijimos, se quería literal, porque claro, imagínate todos los fiscales sabiendo que este es el tipo que les corta la cabeza a todos, vos como jefa de fiscales, te sacás una foto, se la querían comer cruda,
a la señora María Eugenia Irribarren, que la vemos allá atrás escondida, y acá se ven unos pieses. Estos acá, estos zapatos marrones, estos mocasines, y una mano. Esta es la de Fadi Stocco y acá hay otra mano, que está bien encanutado del que está ahí atrás. ¿Que saben quién es? Jorge Baclini, es el fiscal general de la provincia, es el jefe de los jefes regionales de todos los fiscales de la provincia, sacándose una foto con el cazador de fiscales que lo investigan. Esta foto generó mucho malestar, no fue buscada ni por Baclini ni por Irribarren, sino que ni siquiera estaba invitado. Aparece un senador inaugurado una oficina de MPA. Esto, lo que hacía Trasferri con esto era básicamente decirles todos van a comer polvo. Bueno, las dos lucecitas de esta semana, una de ellas tiene que ver con un poco de polvo que empezó a comer Trasferri. Porque ¿qué pasó? Esta semana un juez de Cámara dio vuelta a una decisión que ya había sido presentada a la justicia de los fiscales que lo investigaban a Trasferri, que lo siguen investigando. Fueron a la justicia a pedir, déjame esta Pipi sonriendo que me gusta. Fueron a la justicia a decir, bueno, los senadores no le quitan los fueros, yo tengo todas estas pruebas, necesito imputarlo y procesarlo en una causa y que se venga a defender, que se deje de esconder en el Senado. Entonces un juez bajó el pulgar a este petitorio de declaración de inconstitucionalidad de parte de los fueros y los fiscales apelaron y en esta decisión de Cámara, la Cámara es la que revisa el fallo, son jueces que revisan el fallo de otros jueces, cuando se apela, le da la razón a los fiscales. Y declara inconstitucional un artículo de la Constitución de la provincia, pero puntualmente para este caso, para el caso de Armando Trasferri, que dice, vaya y preséntese en la justicia. Entonces esta fue una semana de mucho nerviosismo para el senador Trasferri. Se enteró y se puso así. ¿Ves? Mirá el anterior. Trasferri venía así, lo llamaron y dijeron, mirá que te dieron vuelta. Esto a Trasferri no le gusta. Bueno, es nuevamente una luz digo porque la decisión la toma un juez que va contra las corporaciones y va también contra la otra gran corporación política de la provincia que es la Corte reutemanista de la cual te hablaba al principio. La enorme corporación judicial que digita gran parte de todo lo que pasa judicialmente en la provincia y también de la política. Y la otra luz aparece por un proyecto presentado por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, el exintendente de la ciudad de Santo Tomé, que tiene 3 patas. Y la vamos a explicar en un rato con él. Tiene 3 patas fundamentales. La primera, que se cumpla la Constitución. Como dirías, no, ¿cómo va a presentar un diputado? Sí, o sea, que todos los cortesanos que están acá se jubilen a los 65 años, como dice la Constitución. Porque estos hay que sacarlos con una moladora del asiento una vez que están ahí. Olvídate. Ninguno se quiere desprender del sillón más poderoso de la provincia, más allá de la que cobran, que son como 600 lucas por mes. Y dale que va, y bastante más. Pero bueno, más allá de la cuestión económica, todos estos señores están todos arriba de los 65. Y siguen todos ahí. Todos ahí. Esa es una de las patas del proyecto de ley presentado por Fabián Palo Oliver. La otra es ampliar los números. ¿Por qué? Porque son 6, son par. ¿Y qué pasa si en un voto votan 3 contra 3? Bueno, lo que hacen hoy es buscar un camarista, lo suben, lo peinan, le atan el moño, lo sientan, le dicen, bueno, ahora decidí, el camarista toma una decisión, bueno, ahora va y lo devuelven a la Cámara. Tienen que llamar a otro, en el caso de que haya empate, que pocas veces lo hay, para que defina. Falta un miembro de la Corte. Y la otra cuestión, la otra pata importante es que busca paridad. La única mujer que hay en la Corte es María Angélica Gastaldi, exfuncionaria de Reutemann y ex candidata a diputada del PJ, sentada en el sillón de la Corte desde la gobernación de Reutemann. Entonces busca también la paridad. Fueron 2 cachetazos para la Corte Suprema esta semana. 2 cachetazos. De un legislador y de un propio juez. Bueno, esto da alguna luz de que, bueno, quizá algo empiece a moverse, quizá la gente se empieza a cansar un poco de estas cosas que pasan y empieza a apoyar a aquellos que dicen, che, bueno, vamos a enfrentar a las grandes corporaciones políticos judiciales que tenemos en la provincia de Santa Fe. Con 2 lucecitas muy pequeñas, muchos en la provincia de Santa Fe, me incluyo, nos ponemos contentos. Me hace reír la producción porque se escuchan los diálogos, chicos, ¿eh?
Hay uno que no tenía problemas para hablar recién. No sé qué le está... Debe haber estado comiendo. No, debe haber estado comiendo, entonces masticando, justo.